Buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos, el autor del Evangelio. ¿Recordamos quién era Marcos? El autor del Evangelio se llamaba Juan Marcos. Juan, nombre judío; Marcos, nombre romano. Él era creyente de la iglesia primitiva. Su mamá se llamaba María y en la casa de él se congregaba inicialmente la iglesia de Jerusalén. Ellos prestaban la casa para que se reunieran allí. Él era primo de Bernabé, recuerden, el compañero de misión de Pablo, y en uno de sus viajes misioneros Juan Marcos abandonó la misión y se fue, y por eso inclusive tuvieron problemas Pablo y Bernabé. Más adelante se convierte en instrumento útil al lado de Pablo, y él escribe este evangelio. El evangelio de Marcos es cortico porque Marcos es un hombre que le gusta ir al grano. Marcos va a lo que quiere decir exactamente, resumido, enfatiza en los hechos de Jesús y al parecer escribe a los romanos. En el capítulo 1, versos 9 al 13 dice, Marcos capítulo 1, versos 9 al 13, dice: en esos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz que desde el cielo decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida, el Espíritu lo impulsó para ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Que Dios nos bendiga a través de su santa palabra. Este texto está en los otros evangelios, pero Marcos lo tiene más resumido. Menciona lo que para él es más importante. Por ejemplo, si ustedes notan, sobre la tentación, en los otros evangelios habla de en qué temas fue tentado, cuál fue el diálogo, esa batalla verbal entre Satanás y Jesús. Aquí no, aquí dice simplemente que él fue tentado, que fue durante 40 días y que los ángeles de Dios estaban allí ayudándole. Es que en el servicio a Dios, para cumplir la misión que Él nos encomendó, es necesario dar unos primeros pasos. Unos pasos que garanticen que yo tengo la actitud, pero también la aptitud para cumplir con la tarea. Ustedes notan que es a partir de aquí que Jesús comienza su ministerio. Antes de esto no hay evidencia de un ministerio público de Jesús. No, él estaba cumpliendo sus labores como un hijo que prácticamente le tocaba de cabeza de familia porque su padre ya no estaba y él era el hermano mayor. Entonces él ayudó a salir adelante a su mamá y a sus hermanos, ¿cierto? A partir de aquí, de este momento crucial, de este momento coyuntural, de este punto de quiebre, él empieza su ministerio. Entonces uno puede pensar, esto es como el comienzo de un servicio a Dios. Este es el punto de partida para un servicio a Dios. Y así como Jesús, todos fuimos llamados a un servicio, a un trabajo en el reino. Todos fuimos llamados para continuar la obra de Jesús. Entonces, hay unos primeros pasos, de acuerdo a este texto, que podemos dar. ¿Cuál es la tarea? ¿Para qué se estaba preparando Jesús? Pablo le llamó a esto el ministerio de la reconciliación. Me encanta ese título. El ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es la labor de la iglesia? Ser instrumentos en las manos de Dios para reconciliar al mundo pecador con Dios el Padre.
tan lindas que son las reconciliaciones, ¿cierto? No hay nada terrible que estar peleados, apartados, divididos. Y Dios quiere reconciliarse con el mundo. Y para eso envió a su Hijo. Y su Hijo nos dejó la tarea a nosotros. Continúen con esto. ¿Y cuál es la tarea? Reconciliar al mundo con Dios. En otras palabras, la gran comisión. Si todos estamos llamados a servirle al Señor, ¿cuáles son esos primeros pasos que debemos dar? Cualquiera de ustedes podría estar diciendo: sí, Señor, yo quiero servirte, yo tengo deseos de servirte, yo quiero hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son esos primeros pasos? Pues veamos entonces en el texto que nos dice. El primer paso para el servicio a Dios es consagrarse. Versículo 9 del capítulo 1 de Marcos, consagrarse. En esos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? Estaba predicando. Arrepiéntanse, como nos decía ahorita Juan Carlos, porque el reino de Dios se acerca. Predicaba el arrepentimiento y la gente era tocada por el poder de Dios, por el llamado del Espíritu Santo, y llegaban donde Juan confesando sus pecados, arrepintiéndose y siendo bautizados. La palabra de Dios, el testimonio del Evangelio, es un instrumento muy poderoso para llamar al arrepentimiento. ¿Y qué tengo que decirle a la persona? Pues lo que dice la Biblia. Ahí está el manual. El libreto está listo. Tú y yo no tenemos que inventarnos nada. El libreto está listo. Lo que hay que decir está allí en la palabra. Y se resume en un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Cuando nosotros somos llamados por Dios para darle testimonio a alguien, no es para decirle: no, va súper bien, tranquilo, todo está perfecto. No. Debes acercarte a Dios. Debes arrepentirte de tus pecados. En tu vida tiene que haber un giro, un cambio para que logres disfrutar de la vida eterna. Debes acercarte a Dios y tener una relación cercana y personal con Él para que haya un cambio en tu vida. Ese es el llamado. El llamado es arrepentirse, a un cambio. Y Juan el Bautista lo estaba haciendo, y como él lo hizo, nosotros somos llamados a continuar con esa obra. Se arrepientan, que cambien su vida, que cambien de dirección. Ustedes bien saben que el arrepentimiento es o significa o implica un cambio de cosmovisión. Un cambio de cosmovisión. ¿Qué es un cambio de cosmovisión? Es un cambio en la manera de ver las cosas, ¿cierto? ¿Cuál es tu cosmovisión? Es decir, ¿cuál es la manera de ver las cosas? ¿Con qué lentes tú ves la vida? Y hay gente que anda en el pecado, que anda en la perdición, que anda en el reino de las tinieblas, y está bien, y le parece bien. Como cuando uno dice: ¿y ese marranito por qué se revuelca en el lodo? Pues para él está bien, está perfecto. Y si tú lo bañas, él va y se vuelve y mete al lodo, porque esa es su cosmovisión. Cuando la persona que está andando por el camino de las tinieblas es regenerada por Dios al arrepentirse, se arrepiente, ocurre el nuevo nacimiento, es regenerada, ya esa persona ve con otros ojos y dice: uy, ¿dónde estaba yo metido? Y yo pensaba que eso era bueno. No, yo allá no me vuelvo a meter. Eso es arrepentimiento. Hay un cambio de cosmovisión. El que sigue viviendo entre el barro, el que sigue viviendo en la oscuridad, no se ha arrepentido. Puede que sienta remordimiento en algunas veces, pero si no cambia su pensamiento para que le lleve a cambiar sus acciones, todavía no hay arrepentimiento. Es muy diferente el remordimiento al arrepentimiento. El remordimiento se queda en la culpa y el arrepentimiento lleva a un cambio. Ahí o debe haber una transformación. Entonces, Juan el Bautista hacía un llamado al arrepentimiento. Y una evidencia o un testimonio de que la gente estaba arrepentida era bautizarse. Entonces pasaban al frente,
mostrando que querían un cambio, que estaban arrepentidos de sus pecados, que querían seguir a Jesús y se bautizaban. Ahora, ¿por qué Jesús se bautizó? Jesús tenía algo de qué arrepentirse. Jesús había pecado, siendo perfecto, siendo el Hijo de Dios. Él lo hizo por obediencia, para ser ejemplo. Por eso es que Juan le dice: ay, no, Señor, yo a ti te voy a bautizar. No, tú bautízame a mí. Hay que cumplir como ejemplo. Cumplamos para que todos tengan ejemplo. Ah, bueno, Señor. Entonces él entendió y lo bautizó. El bautismo es la señal visible del arrepentimiento, pero además es símbolo de pertenencia. Ambas cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando se bautiza un adulto, ese adulto está, o esa persona ya consciente, está dando un testimonio público de que se arrepiente de sus pecados. Pero al mismo tiempo el bautismo es como la oficialización de que pertenezco a. Ahora soy parte de un pueblo, de un reino y de una iglesia local, ¿cierto? Soy parte del cuerpo de Cristo, soy parte del reino de Dios a partir de este momento cuando me bautizo, lo oficializo, pero además soy parte de una iglesia local. Y ese sentido de pertenencia lo encontramos en un sacramento del Antiguo Testamento que se llamaba la circuncisión. En la circuncisión Dios les mandó para que tuvieran una señal en su cuerpo de que pertenecían ¿a qué? Al pueblo de Dios. Entonces cuando nacía un varoncito, no, esperemos que él crezca y que él decida si sigue al Dios de Israel o no, venga para acá, juácate, circuncidado a los 8 días. Y en el crecimiento del niño se le iba enseñando el temor de Dios, el discipulado, para que más adelante él mismo confesara públicamente que era creyente. Listo. El bautismo tiene sus antecedentes y sus raíces en la circuncisión en el Antiguo Testamento. Tú ya diste esos primeros pasos. ¿Tú qué quieres servir a Dios? Y estoy dando por sentado que quieres servir a Dios, ¿cierto? Yo supongo que tú quieres servirle a Dios. No supongo que tú digas: no, qué pereza servirle a Dios. No, yo supongo que todos los que estamos aquí queremos servirle al Señor. Para servirle al Señor ya diste los primeros pasos. Ya te consagraste al Señor, es decir, te has arrepentido de tus pecados. Le has dicho al Señor: Señor, me arrepiento de esta vida que he llevado. Me arrepiento, me duele, siento vergüenza por la vida que he llevado y quiero un cambio, quiero seguirte. Ya no quiero volver atrás, no quiero seguir en esa vida. Quiero tener una vida nueva. Quiero ir tras de ti, Señor. ¿Has sido bautizado tú? Ya sea en esta iglesia o en otra. Si no lo has hecho, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para arrepentirte? ¿Y qué estás esperando para ser bautizado? Hay unos primeros pasos para servir a Dios. El número 2, después de consagrarse, hay que tener respaldo. ¿Cuál es tu respaldo? ¿Quién te respalda? Miren lo que pasó en esta escena, versículos 10 y 11. En el momento en que terminó el bautismo de Jesús, dice: enseguida al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y también se oyó una voz que desde el cielo decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. ¿Cómo se sentiría Jesús, cierto? Qué belleza. Padre, gracias por respaldarme. Espíritu Santo, gracias por darme tu poder. Nosotros en este texto vemos la manifestación del Dios Trino. Las 3 personas en la misma escena. Es muy evidente que tenemos un Dios Trino.
En el mismo momento se están manifestando las tres personas. El Hijo está siendo bautizado, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo viene en forma de paloma, el Espíritu Santo es Dios, y el Padre habla desde el cielo, el Padre es Dios. Tres personas, un solo Dios verdadero. Nosotros no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios verdadero en tres personas. ¿Eso tiene lógica? No, para la mente humana no, pero Dios es tan grande que trasciende la lógica humana. La naturaleza de Dios es tan grande, tan inmensa, que no cumple con los requisitos de lógica humana. Dios es uno y es tres. Dios es uno y es tres. A propósito, en el credo niceno, hubo un credo apostólico que se escribió muy temprano, por allá en el siglo, entre el siglo I y II, se escribió. Un credo es un resumen de fe, pero después, cuando la divinidad de Cristo fue atacada, se escribió el credo niceno, y el credo niceno lo explica de una manera magistral. El credo niceno fue como por allá en el siglo IV, y el credo niceno dice así con respecto a la Trinidad: creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, y por quien todo fue hecho, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por el Espíritu Santo fue encarnado de María, la Virgen, y fue hecho hombre, y por nosotros fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y ascendió al cielo, y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Y con respecto a la tercera persona de la Trinidad dice: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, quien junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y quien habló por los profetas. El credo niceno continúa, pero yo solo voy a leerlo hasta ahí, dejando muy en claro, haciendo un resumen de lo que la Biblia dice con respecto a nuestro Dios Trino. Ese Dios Trino se manifiesta en esta escena, y se manifiesta para darse un respaldo mutuo por la misión salvadora y redentora para la humanidad perdida. ¡Qué belleza! Entonces, Jesús, siendo bautizado, es investido con el poder del Espíritu Santo y recibe la aprobación del Padre. Este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. Y así como Jesús recibió el respaldo, también nosotros, con similitudes y diferencias, recibimos el respaldo de Dios. ¿Por qué con similitudes y diferencias? Porque Dios promete respaldarnos a nosotros también, ¿cierto? Pero Jesús es el unigénito. Cuando el Padre dice: este es mi Hijo amado, se está refiriendo al unigénito, a Jesús. No es lo mismo. Nosotros somos hijos adoptados. Nosotros no tenemos la naturaleza de Dios Padre. Somos imagen suya, pero no tenemos la... Jesús es Dios. Sí hay una diferencia. Él es muy grande, nosotros somos chiquiticos, muy chiquiticos, y Él es demasiado grande. Sí hay una diferencia, pero al mismo tiempo hay similitudes. Ese respaldo, esa compañía, ese empoderamiento que le es prometido a Jesús también es para nosotros, y se los demuestro. En Mateo 28, 19, cuando Jesús les habla de la gran comisión, les dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como ocurrió con Jesús, ¿cierto? En el bautismo.
enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre. En algunos momentos, no, siempre hasta el fin del mundo. Jesús se fue, pero está con nosotros. ¿Por qué? Porque es Dios, es omnipresente. A partir de ese momento, dejando el estado corporal terrenal por el que pasó durante esos 33 años, ya Él podía estar en todas partes, nos acompañaría. La compañía misma de Jesús, eso da respaldo. ¿Tú con quién vienes? ¿Tú vienes solo? No, yo vengo con Jesús, vengo con el Hijo de Dios, Él está conmigo. Pero además en Hechos 1:8 les dice el mismo Jesús: pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán ¿qué? Poder, es decir, capacidad, talento, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Nosotros tenemos el respaldo de la compañía de Jesús, nosotros somos de la compañía de Jesús, pero al mismo tiempo somos empoderados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la gente nos aplauda, para descrestar a las multitudes, para hacer milagros, para levantar muertos. No, la tarea aquí ¿cuál es? Para hacer, no los escuché, testigos, porque esa es la principal tarea. ¿Para qué se estaba preparando Jesús? Para ser testigo, para proclamar el Evangelio. Y a él le tocó un pequeño complemento que a ti y a mí no: morir en la cruz. Pequeñito complemento. Él iba a ser testigo, iba a proclamar un evangelio, pero iba a terminar en una muerte tortuosa en la cruz. Nosotros solo nos toca la primera parte, solo la primera parte, ser testigos. Ser testigos, esa es la labor, esa es la misión, y ese es el respaldo que el Señor da. Es que a mí me da susto, pero si tienes el poder del Espíritu Santo, que yo no me creo capaz, pero si Jesús te acompaña, es que no sé si yo no tengo el don de evangelismo, no necesitas tenerlo. La tarea, el servicio, tienes el respaldo. ¿Qué estás esperando? ¿Verdad? Qué buena pregunta. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué no arrancamos ya? Nos hemos consagrado, amén. Ya nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús, claro. Nos bautizamos, el 99% aquí ya estamos bautizados. Tenemos el respaldo de Dios, amén. ¿Qué estamos esperando? No, pastor, usted programe una cruzada evangelística. Pues de pronto programamos una cruzada evangelística, pero la labor es de cada uno. En el lugar donde el Señor te ponga, en la casa, en el vecindario, en el trabajo, en la comunidad, en el bus, en el avión, donde sea, en la calle, donde sea. Hagamos la tarea, hagamos la tarea. Tenemos el respaldo, decimos habernos consagrado. ¿Cuáles son los primeros pasos entonces para servir a Dios? Número 1, consagrarse. Número 2, tener el respaldo. Número 2, tener el respaldo. Uno diría que ya, Señor, ya estoy listo. Ya me consagré a ti al arrepentirme y al bautizarme. Ya tengo el respaldo de Jesús, del Espíritu Santo, por obvias razones del Dios Trino. Ya. No, un momentico. Falta un entrenamiento. Ay, Señor, ¿cuál? Miren lo que pasó aquí. Paso número 3, ser probado. Versículos 12 y 13. Yo no sé si Jesús se imagina que iba a empezar a predicar ya, pero el Espíritu Santo se lo llevó para el desierto. El Espíritu lo impulsó. ¿Para qué? Para que se bronceara, para que mirara el paisaje tan lindo. Tuviera unas vacaciones full antes de irse a trabajar. ¿Para qué se lo llevó al desierto? Para ser tentado por el diablo. Uy.
Una tentación pequeñita, pues dice que fue durante 40 días. Y sabemos por los otros evangelios las tentaciones tan duras que sufrió Jesús. Durante 40 días fue tentado por Satanás. ¡Qué entrenamiento tan duro! Señor, para la tarea de evangelizar, para la tarea de la gran comisión, para la tarea de servirte, me vas a poner un entrenamiento tan duro. Es que la batalla es dura, no creas que es que esto es una tarea suave, no, eso requiere tremendo entrenamiento. Los militares dicen que el entrenamiento debe ser tan duro que la guerra se convierta en un descanso. Imagínense. Y este era el entrenamiento al que Jesús fue sometido. Si Jesús siendo tan top y fue sometido a este entrenamiento, ¿se imaginan nosotros? A lo que tenemos que ser sometidos para ser probados y ser hallados aptos para la batalla. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. No solo eran el demonio atacándolo, sino rodeado de fieras, coyotes, leones, alacranes, de todo lo rodeaban y él allí estaba. Pero el Señor Dios Padre no lo dejaba solo, le envió un ejército de ángeles para que le sirvieran. Es paradójico pensar que después de la consagración, después de dar el respaldo, uno no esté listo para el servicio. Es que se necesita ser probado. Ustedes habrán notado que esto ocurre en cualquier institución y aún en la misma iglesia. A ti no se te va a entregar un cargo de demasiada responsabilidad de buenas a primeras, no. Si tú llegas a la iglesia no te van a poner en un cargo de demasiado grande, demasiada responsabilidad de una, no. Tú comienzas con niveles de responsabilidad, ¿cierto? Te entregan una responsabilidad pequeña y si tú cumples, te van entregando una más grande, y de pronto un día resultas siendo el pastor de la iglesia, ¿cierto? Si te descuidas. Pero esto es, y así es en todo. Es decir, tú vas siendo probado, ¿cierto? Tú no te casas con el primero que aparezca. No, tú tienes que ir probando etapas en la relación. Primero nos tomamos un cafecito, de pronto después vamos a cine, después estudiamos juntos y vamos avanzando en la cercanía, hasta que uno ya está seguro y dice, esta persona sé que ama a Dios de todo corazón, sé que es una persona íntegra, honesta, sincera con Dios y conmigo, ya podemos entrar en la etapa final que es casarnos. Es así, hay unas pruebas, hay un proceso, y para el servicio a Dios igual. No tiene que mostrar actitud y aptitud, tiene que mostrar que está consagrado, tiene que mostrar el respaldo de Dios. Si el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado, ¿por qué dice la Biblia que Dios no tienta a nadie? ¿Qué fue lo que pasó allí? Al fin, ¿Dios tienta o Dios no tienta? La Biblia dice que Dios no tienta, pero el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Bueno, la forma en que lo está expresando el evangelista es el paquete completo, ¿cierto? Pero prueba y tentación son muy diferentes y se diferencian en el propósito, no tanto en el proceso. A veces una prueba y una tentación en la mitad del camino pueden sentirse igual, pero la diferencia está en el resultado o en el propósito para el cual esto se da. Es decir, Dios a mí me prueba porque la prueba tiene el propósito de fortalecer. ¿O quién prueba a alguien con el propósito de matarlo? No. Uno es puesto a prueba es para aprender, para crecer, para fortalecerse. Pero la tentación tiene el propósito de hundir. Y Dios jamás tiene ese propósito con nosotros. Entonces, Dios prueba, pero Dios no tienta. Dios quiere que tú pases por ciertos entrenamientos
que son dolorosos. El entrenamiento duele. Ciertos entrenamientos que son difíciles, uy, qué prueba tan dura, para que tú seas fortalecido. La tentación, que no viene de Dios sino del diablo, tiene el propósito de ponerte una zancadilla, hacerte caer y ser pateado en el suelo, para que se caiga, para que no se pare de ahí, para que se destruya. Esa es la tentación. Entonces el Espíritu Santo lo lleva para ser probado, pero el diablo se aprovecha de esto y le pone una tentación. ¿Está claro? ¿Por qué necesitaba Jesús ser probado? Bueno, ya entendimos, es diferente prueba, tentación. Pero Jesús, ¿acaso su fe era débil? ¿Por qué tenía que ser probado? Muchas de las cosas que hizo Jesús fue para mostrarnos el camino, para mostrarnos los procesos. Pero es que a Jesús sí se le venía una cosa muy dura. Y no solo era que durante su ministerio de predicación iba a recibir oposición. No, eso sí, mientras repartió, él era el héroe, ¿cierto? Mientras les dio comidita y mientras sonó enfermedades, qué popularidad. Pero cuando empezó a hablar en contra del pecado, cuando ya les cantó la tabla a los hipócritas religiosos, ahí sí se le vinieron encima. Y cuando la gente entendió que él no había venido para liberarlos políticamente, terrenalmente, sino que su reino era diferente, ya a la gente no le gustó y ya se fueron en contra de él. Muy duro esta parte. Pero Jesús también estaba siendo probado para la etapa final, que era la entrega propia a la cruz. Recuerdan que él en Getsemaní oraba: Señor, fortaléceme, esto es muy duro, yo sé lo que se me viene, Señor, ayúdame, Padre. Y le pregunta a Jesús: ¿habrá otra forma de hacer las cosas? Pero que se haga tu voluntad. Yo al fin y al cabo estoy listo, estoy preparado, esto es muy duro, lo que se sabía, lo que se le venía. Y desde el comienzo de su ministerio ya estaba siendo preparado. Ser probado es muy importante. No basta con que yo me haya consagrado, no basta con que yo diga tengo el respaldo de Dios. Tenemos que ser probados. No le huyamos a la prueba. Por más que le huyamos, llega. Por más que nos le escondamos, llega. Santiago dice que el oro más puro y más refinado tiene que pasar por fuego, y bien caliente. De hecho, las personas que yo he conocido que tienen una fe más firme, más férrea, son personas que han sufrido mucho, mucho. Han tenido que pasar por pruebas difíciles. ¿Y cómo han salido? Fortalecidos por el Señor. Y tienen una fe firme y saben para dónde van. Y se viene otro huracán y ellos ya saben y siguen y perseveran y no se doblegan, y el diablo les pone zancadilla y ellos siguen porque han sido entrenados. Pero si uno lleva una vida fácil, si uno está todo bacaneado, no le pasa nada, y uy, qué susto, está débil porque no ha sido entrenado. Para el servicio a Dios, para cumplir la misión que Él nos encomendó, es necesario dar unos primeros pasos. Todos tenemos que dar esos primeros pasos, así como Jesús. Debemos dar unos pasos que garanticen que yo tengo la actitud y que tengo la aptitud. ¿Para cuál tarea? Pues la tarea que Pablo llama el ministerio de la reconciliación, que fue a lo que Cristo vino. Cristo vino a reconciliar el mundo con el Padre, y fue la tarea que nos encomendó a nosotros. Y así como Él dio unos primeros pasos, tú y yo debemos dar esos primeros pasos.
consagrarnos, que implica arrepentirnos y bautizarnos, recibir o tener el respaldo de Dios, el respaldo del Trino Dios, el empoderamiento del Espíritu Santo, la compañía de Jesús y ser probados, ser llevados a ese desierto y tener que estar en medio de la nada, sin agua, con hambre, rodeado de fieras, pero con la compañía del Señor, fortalecidos para salir victoriosos y poder servirle. Si tú ya pasaste esos 3 pasos y estás sirviéndole, gloria a Dios, hay que seguir, hay que insistir. Pero si tú todavía estás en el proceso de estos pasitos, ánimo, ánimo, porque todos nosotros estamos llamados a servirle al Señor. Amén. Pongámonos de pie y oremos a Jesús. Señor, nosotros hoy decimos, como lo dijo el profeta, heme aquí, envíame a mí. Todos los que estamos aquí deseamos o queremos desear el servirte a ti de manera fiel. Para eso nos has llamado. Para eso nos has llamado. No solo nos has llamado para recibir un beneficio, no es solo recibir un beneficio, es trabajar para ti. Es hacer parte del propósito por el cual tú enviaste a tu Hijo y creaste la iglesia. Hay un propósito. No es solo pasar bueno, no es solo recibir beneficios, es cumplir con la tarea. Y para esa tarea, Señor, hay unos primeros pasos. Gracias porque Jesús nos trazó el camino. Gracias, Jesús, gracias. Qué hermoso eres, Señor. Nos trazaste la ruta, nos mostraste con ejemplo, Jesucristo. Y hoy queremos ir tras esos pasos, tus pasos, Señor, tus pasos, y cumplir con la tarea, el ministerio de la reconciliación, la gran comisión, el acercar al mundo pecador hacia ti, Señor, el llevarles un mensaje de llamamiento al arrepentimiento y de esperanza para que vuelvan su mirada a ti, Señor. Esa es la tarea, esa es. Y queremos hacerlo correctamente, consagrándonos, estando convencidos que tenemos un respaldo y estando listos para ser probados, saliendo victoriosos a cumplir con el deber al que tú nos has llamado. A ti sea toda la gloria. Amén y amén.